Entonces, hoy vamos a hablar de un hombre en la Biblia que ha escuchado la voz de Dios desde cuando era niño. Y él ha vivido toda su vida fiel a Dios. Él ha causado un impacto extraordinario en la historia. Este hombre ha nombrado, ha ungido a los primeros líderes de Israel, Saúl y David. Creo que algunos ya saben de quién estoy hablando. Exacto, Habacuc. No, pero hoy vamos a estudiar las últimas palabras, el discurso final de la vida de Samuel. Y eso no es increíble, hermanos, que podemos escuchar las últimas palabras, el discurso final de un hombre que ha cambiado el rumbo de la historia de Israel. Un hombre que ha escuchado la voz de Dios desde cuando era niño. Un hombre que ha liderado el pueblo de Dios como un juez de una manera increíble por años. Un hombre que ha sido traicionado y frustrado en su vida también. Así como tú y yo hemos recibido algunos golpes de la vida. Amén. Pero entonces, hoy vamos a aprender del discurso final de Samuel. Y el título de la clase de hoy es simplemente 6 lecciones de Samuel. 6 lecciones del hombre que ha causado un impacto en la historia. Samuel, en su discurso final a los israelitas. Vamos para 1 Samuel, capítulo 12. ¿Están conmigo, hermanos? Qué increíble las buenas noticias, lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Pero también ver que lo que Dios está haciendo en Ciudad de México. Me encantó escuchar del bautismo de Ayari, amén. Del bautismo de Sara, wow. De ver a la hermana de Esther y Raquel. Y es increíble, ¿no? Cuando un familiar de nosotros se convierte en un familiar espiritual ahora. Y eso, mientras Sara hablaba, a mí me emociona mucho cuando yo veo discípulos presentando a sus familiares físicos, ahora discípulos de Jesús. A mí me emociona mucho porque tengo un hermano que no es discípulo. Entonces, viendo a Sara, wow, eso me da mucha visión, mucha fe. Para ver un día mi hermano también diciendo, Jesús es mi Señor. Amén. Mi hermana es mi mejor amigo. Amén. Entonces, pero tiene que ser amigo de Dios. Amén. Y si tú escuchas eso, Murilo, es para ti. Amén. A veces él escucha las prédicas, entonces, ahora toda la iglesia te conoce ahora. Pero qué increíble ver de la restauración de Dani. Y tener la humildad de reconocer como el hijo pródigo. Reconocer las decisiones que había tomado de abandonar a Dios, abandonar el cuerpo de Cristo, y sentir el dolor de su propio pecado. Y es tan grande la humillación que hasta él tuvo la humildad de buscar ayuda. Hay personas que llegan al fondo del pozo y ni así piden ayuda. Entonces, Dani, bienvenido a la familia de nuevo. Amén. Y después del servicio va a haber el bautismo de Ofelia. Amén. Ahí. Wow, Ofelia estaba hablando acá, pero habla súper bien, estaba predicando acá. Yo, wow, estaba casi tomando notas así. Uf, qué increíble. Habla con tanta convicción y que, wow. Y ya no tengo que predicar acá más hoy, amén. Ofelia ya dijo todo. Entonces, pero sí hay una clase. Vamos para 1 Samuel capítulo 12. Entonces, las 6 lecciones de Samuel. Que tú puedes por lo menos sacar de una de esas 6 lecciones y adicionar a su fe esos principios. O adicionar las 6, amén. 1 Samuel capítulo 12, recuerda, acá es el último discurso de Samuel antes de poner ahora a Saúl como rey. Mira el versículo 1. Samuel le habló a todo Israel, présteme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen el rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas.
Yo creo que no voy a tener canas, porque no voy a tener pelo. Amén. Yo no tengo un futuro muy promisor ahí. Amén. Pero qué bueno que tenemos acá a Ariel que pone prótesis, amén. Entonces, un día voy a llegar acá con un pelo de Brad Pitt ahí. Y yo voy a decir, ¿qué pasó? Nada pasó. Es natural. Es mi champú. Qué bendición tener a Ariel en la iglesia, amén. Gracias. Muchos hermanos agradecen acá. Pero yo creo que están esperando el primero a hacerlo. Después que el primero hace, todos van a hacer, amén. La pregunta es, ¿quién será el primero? No. ¿Vamos a seguir leyendo la Biblia? Bueno, versículo 2. Ya estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúseme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Primer punto, primera lección que podemos aprender del discurso de Samuel. Rectitud personal. Samuel acá empieza su discurso hablando de su justicia personal. Él empieza diciendo, mira, ¿a quién yo he robado? ¿A quién yo he defraudado? ¿Quién visto en mí de mal? Por favor, hábleme. Acá es el momento. ¿Qué he hecho de mal contra ustedes? Qué increíble, ¿no? Y Samuel es muy interesante. Él dice, si yo he hecho algo mal al pueblo, por favor, dígame. Pero Samuel sí ha hecho cosas malas. Así como tú y yo, amén. Como discípulos pecamos, amén. Y Samuel, ¿qué ha hecho de mal? Bueno, él ha nombrado como líder a sus hijos. Aunque sus hijos no eran espirituales, eso fue algo mal. Pero en general, Samuel fue un líder justo. ¿Están conmigo, hermanos? Pero el punto acá de la rectitud personal es muy importante, hermanos, entender que tú y yo somos responsables por nuestra relación con Dios. No es la responsabilidad de la persona que está a su derecha o a su izquierda. No es responsabilidad del líder de charla, que yo estoy bien. Si mi líder de charla no me ayuda como quiero ser ayudado, no voy a estar bien. Si no me hablan las cosas exactas que quiero escuchar con punto y coma, yo no voy a estar bien. Es como, no. Tu relación con Dios es tu responsabilidad. Los pensamientos que vienen en tu mente es tu responsabilidad. Nadie puede entrar en su mente y descubrir, wow, mira, estás pensando en eso, no pienses en eso. No. Los pensamientos que tú permites tener es su responsabilidad. ¿Está conmigo, hermanos? Pero hay algo de la rectitud personal que quiere enfocar y es algo que Samuel diga acá. Después de decir, si ustedes me encuentran culpa en algo, por favor dígame. Samuel dice algo interesante, dice, acúseme y pagaré lo que corresponda. ¿Qué Samuel está diciendo acá? Si hay algo, si yo he pecado en algo, yo voy a pagar lo que corresponda. Eso es un concepto en la Biblia que quiero hablar con ustedes. Y ese mismo concepto encontramos en el Nuevo Testamento, con la vida de Zaqueo. No sé si recuerdas Zaqueo, un chiquito que estaba en un árbol. Jesús se autoinvitó a su casa para comer. Entonces, si tú te autoinvitas a comer a la casa de alguien, eres como Jesús. Entonces, los universitarios quedaron muy felices de escuchar eso. Jesús se autoinvita a su casa y Zaqueo habla, mira Jesús, si yo he hecho algo mal, si yo he robado de alguien, yo quiero dar 4 o 5 veces más lo que he robado. Es la misma cosa que Samuel está diciendo acá, si yo he hecho algo, yo voy a pagar lo que corresponda. ¿Qué concepto bíblico es ese? Gracias por preguntar. Miren Números capítulo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Y ese concepto quizás es la respuesta de
¿por qué no has conseguido vencer algún pecado en su vida? Quizás ese concepto es la respuesta de por qué que después de pecar no siente el dolor por su pecado. O por qué quizás sigue semana tras semana con el mismo corazón. Ese concepto acá puede ser la respuesta. Si tú miras Números capítulo 5, versículo 6, vamos a ver acá. 5, ¿no? Números 5, versículo 5. Dice 5:5. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o a la mujer que pegue contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. Acá la Biblia dice que si tú cometió algún pecado, obviamente traición ofende al Señor, el prójimo, pero tú tienes que dar de vuelta por su pecado el daño que ha causado. ¿Cuánto? El 20%. La quinta parte, un quinto. ¿Sí? La quinta parte. ¿Cuál es ese concepto que podemos mirar en la Biblia? Concepto se llama la restitución. La Biblia enseña que si tú has cometido algún pecado, la Biblia enseña el concepto de restitución. Aunque no vamos a pagar valores monetarios por nuestro arrepentimiento, eso es ridículo, pero el concepto está ahí. Por eso Zaqueo, cuando Jesús habla a su casa y está siendo el recaudador de impuestos, Zaqueo dice: mira Jesús, si yo he robado de alguien, yo quiero dar 4 o 5 veces más. Y Jesús dice: hoy hubo salvación en esa casa. Samuel entendía la restitución también. Dice: mira, ¿qué yo he hecho? Yo no he pecado contra nadie. ¿Quién yo he recibido soborno? ¿Quién yo he defraudado? Pero acúseme. Si hay algo, yo pagaré lo que corresponde. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sabe? A veces no nos arrepentimos de algún pecado realmente porque no entendemos el concepto de la restitución. Pensamos solamente: yo pegué con eso, voy a confesar y bueno, voy a intentar cambiar. Pero hay algo mucho más profundo en nuestra fe. Hay una enseñanza mucho más profunda que Dios quiere enseñarte a ti y a mí. Y que cuando causamos algún pecado, a veces, si tú quieres arrepentirte, tú estás dispuesto a restituir. Wow, Dios, ¿sabes qué? Y es algo, y no es para nadie. Eso es para nuestra relación con Dios. Wow, Dios, yo no he sido radical con mi pureza en mi teléfono. He visto cosas, ¿sabes qué? Yo voy a restituir. Yo voy a hacer algo muy radical. Yo voy a borrar completamente esas aplicaciones. Yo quiero restituir. Y no solo eso, yo estaba tanto tiempo pensando en impureza, en ser egoísta, pensando en mis placeres. ¿Qué sería el opuesto de eso? ¿Sabes qué? Yo quiero pensar más en la salvación de las personas. Por mi pecado de impureza sexual, ¿sabes qué? Yo quiero decidir compartir mi fe con 20 personas al día. Yo quiero restituir. Y eso no es para nadie, eso es para mi fe. Yo he sido egoísta, ¿sabes qué? Yo quiero ahora pensar en la salvación de las personas. Yo quiero compartir aún más mi fe diariamente, amén. ¿Sabe? Personas que entienden muy bien la restitución, yo quiero que son los casados. Los casados entienden muy bien ese concepto, antes de ser discípulos, hasta antes de leer esa escritura quizás. Bueno, mi esposa está 99% de las veces correctas, ¿saben? Perdón, 95% de las veces mi esposa está correcta. Bueno, está mejor ahí, ¿ven? Y los otros 5% no importa. No importa mucho. Pero sabe, a veces, siempre yo estoy pecando contra mi esposa. Mi esposa, vivimos juntos, ¿no? Entonces yo pego con ella siempre. Y yo estoy hiriendo mucho a mi Vaitza. Estoy hiriendo mucho a Vaitza muchas veces. Y muchas veces cuando yo pego con ella, solo pedí perdón. Dice: mira, perdóname. Ella quiere perdonarme, pero todavía parece que hay una distancia en el corazón. ¿Hay que pienso? ¿Sabes qué? Ya sé, antes de pedir perdón, yo voy a comprarle comida.
yo voy a comprar comida. A ella le encanta un restaurante griego, voy a pedir algo ahí, ¿cómo se llama? Pita, así, yo voy a pedir una pizza y la voy a entregar, o yo voy a lavar la loza, voy a dejar todo limpio y ahí voy a pedir perdón. Y ahí Raíssa está súper enojada conmigo, yo llego ahí cerca de ella, golpeo la puerta, ¿no? Para que ella me deje entrar. Y yo llego con la comidita en la mano, mira, va, yo hice comida para ti. Y ella mira para mí, solo agarra el plato. Y va, perdóname. Te amo mucho, tienes razón, yo lo siento. Y Raíssa ve la comida, ve a mí y dijo, yo te perdono, te amo mucho. Amén. Ayuda, la comida ayuda. Pero saben, hermanos, yo creo que las parejas entienden muy bien eso. Imagínate si tú estás hiriendo a su esposo todo el tiempo y le dices, no, solamente conténtate con el perdón, ya, está bien, ya, tú tienes que cambiar entonces, ya, perdón, yo hice y perdón de nuevo. Sí, tenemos que perdonar, pero por eso que dicen Números, Moisés a los israelitas, si tú has pecado, no solo pedir perdón, pero restitúa, así era a los israelitas en aquel tiempo, así fue el principio que tenía Samuel en su corazón, así fue con Zaqueo. Y sabe, hermanos, yo quiero animar a entender el principio de la restitución. Si has cometido algún pecado, y pecamos todos los días, tú vas a ver que si tú entiendes de dar más, restituir más a Dios su fe, Dios va a cambiar su corazón. Muchas cosas, muchas heridas, Dios va a sanar esas heridas. Y a veces te va a dar victorias con pecados que te ha esclavizado semana tras semana. Todo se trata, hermanos, de la rectitud personal. ¿Están conmigo, hermanos? Voy a mirar cuánto tiempo acá. Vamos a ir para versículo 6. Amén. Entonces, versículo 6. Dice, además Samuel les dijo, en 1 Samuel 12, regresaré a 1 Samuel capítulo 12, versículo 6. Y del primer punto a mí me encanta cuando David dice, el Señor me ha recompensado de acuerdo con mi justicia, con mi rectitud. Eso es increíble, ¿no? En 1 Samuel capítulo 12, versículo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Acá voy a tener que ir mucho más rápido en los otros puntos. Versículo 6, ¿llegaron? Además Samuel les dijo, testigos del Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Tú vas a ver que Samuel ahora va a hablar de cómo Dios ha librado el pueblo por medio de líderes, empezando con Moisés y Aarón. Versículo 7, y ahora présteme atención, el Señor los ha colmado de beneficios a ustedes, sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y el poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal. Jerubbaal es Gideón, Barak, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, bueno, ahí leemos un poquito después. ¿Qué pasa acá? Samuel, después de hablar de su rectitud personal, él habla de la historia de Israel. Mira, Dios ha enviado líderes, personas, Moisés y Aarón, para librarles de Egipto. Después que libró del Egipto, ustedes clamaron, ustedes abandonaron a Dios, siguieron a Baal y llegaron a tanto dolor por su idolatría, que Dios ha enviado más líderes, más ayuda. Envió a Gideón, Barak, Jefté y Samuel. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Dios trabaja por medio de personas. Dios trabaja por medio de personas. Así fue como Dios quiso trabajar. ¿Dios necesita de ti? ¿Necesita de mí para hacer algo? No. Pero Dios nos dio la gran comisión, vayan y hagan discípulos. Discípulos hacen discípulos. Lo que Dios hace los perdona. ¿Están conmigo?
perdonó a los discípulos. Nadie puede perdonar el pecado de nadie. Solo Dios perdona pecados. Pero Dios nos dio la misión de nosotros de ir y hacer discípulos de Jesús. Y saben, hermanos, es muy importante entender eso. Dios trabaja por medio de personas. Hay dos pensamientos muy equivocados que van a extremos en ese principio. Uno piensa, yo no tengo ninguna interferencia en la salvación de alguien, por eso yo no tengo que hacer nada. Y tú puedes no decir eso claramente, pero lo vives así. Es solo mirar cómo está su evangelismo. Por su evangelismo, en el fondo, tú crees que no, si yo dejo de evangelizar, bueno, Dios va a salvar a esa persona sí o sí. Mi vida no es tan importante así. Y si piensas así, miren Romanos capítulo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos capítulo 10, rapidito. Romanos 10, versículo 14. ¿Llegaron, hermanos? Dice Romanos 10, versículo 14. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Entonces acá Pablo dice, mira, ¿cómo personas serán salvas si ellos no creen? ¿Y cómo ellos van a creer si ellos no escuchan las buenas noticias? ¿Y cómo van a escuchar las buenas noticias si no hay discípulos que les predique? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Pablo entendía, Dios trabaja por medio de personas. Tu vida es extremadamente importante para los ojos de Dios. Acá tiene discípulos de muchas regiones de la Ciudad de México. Y sabe, Dios quiere utilizarte a ti. Te dio el Espíritu Santo, su palabra, quiere utilizarte a ti. Para que las personas en tu círculo, las personas que tú conoces, que nadie de nosotros conocemos, las personas que tú conocen, pueden conocer, escuchar las buenas nuevas. Y podemos llegar a más lugares en Ciudad de México. A mí me encanta mucho una persona que piensa, una pareja que piensa mucho que representa ese punto es David y Laura Daniela, amén. Los dos, ellos lideran el ministerio universitario y ellos, ¿sabes qué? En un tiempo de planeación hablaron, ¿sabe? ¿Qué piensas de nosotros tener la fe de ver 8 bautismos en el mes de marzo? ¿Qué piensas? ¿No? Y los dos ahí planearon, listo. Pero, ¿sabes qué? Vamos a tener más fe. Vamos para 10 bautismos. Amén. Ver 10 personas siendo salvas. Pero ellos sabían qué representa eso. No es, ay, listo, Dios, que 10 personas sean salvas y quedan ahí sin hablar con nadie, sin compartir la fe, sin trabajo duro. No. Ellos evangelizaron radicalmente con todo el ministerio universitario. Agarró la visión, evangelizó radicalmente solo el mes de marzo. Dios quiso mantenerlos un poquito humildes y les dio no 10, sino 9 adiciones, amén. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque ellos entienden que Dios trabaja por medio de personas. Mi expectativa, hermanos, es de alguna manera influenciarte a ti, no yo, pero la palabra influenciarte a ti para que tú hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la Biblia dice, Samuel, por medio de la historia, cuando las personas claman por el dolor, Dios envía ayuda. A mí me encantó lo que las mujeres compartieron acá, a Yari, Ofelia, Sara. Pero sabe, hermanos, hay tantas personas clamando por ayuda. Me encantó ver las buenas noticias, una mujer que estaba a 11 años, creo que 11 o 15, creo que era 11 años, pidiendo por una iglesia verdadera, que predique la verdad, que pueda hacer una discípula. 11 años, hermanos. ¿Tú sabes cuántas más personas tienen como ella que están buscando años, por años, buscando el evangelio, buscando la verdad en un mundo donde hay tanta falsa doctrina, en un mundo donde predicadores son coaches,
están hablando de su historia y nada tiene la palabra de Dios, están hablando de su vida y hay una doctrina de una prosperidad material. Si tú usas eso, vas a recibir un coche, Dios te va a bendecir con una familia. Y hay tanta basura, hay tanta basura. ¿Sabe, hermanos? Entonces, yo no estoy hablando solo que los ateos agnósticos están clamando, pero hay muchos religiosos clamando. Pero la pregunta es, ¿cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Entienda, segundo punto, Dios trabaja por medio de personas. Vamos para allá, 1 Samuel 12, regresar ahí rapidito. 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Yo quiero animarte a ti, si ya hace un tiempo que no has participado en un estudio bíblico, tome la decisión de esa semana ahora mismo compartir su fe. Si tú no has tenido costumbre de compartir su fe, te quiero dar un desafío solamente. Comparta su fe con una persona al día. Una persona al día. Sea quien está a su lado, una persona que no conoce en la calle, o una persona en tu trabajo, o un familiar, lo que sea. Pero una persona al día. Y vea haciendo eso si el egoísmo se va yendo de su cuerpo. Vea si fe no empieza a llenar sus pulmones. Sabe, hermanos, yo quiero animar, entienda que Dios trabaja por medio de personas. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12. Vamos acá rapidito. Dice, no obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. ¿Qué dice Samuel? Dios estaba gobernando ustedes. Era una teocracia, Dios estaba gobernando ustedes, pero ustedes por un momento difícil quisieron pedir un rey humano que los gobernara. Versículo 13. Pues bien, aquí tiene rey Saúl que pidieron y que han escogido. Pero ten en cuenta de que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne teman al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, Él descargará su mano sobre ustedes como lo descargó contra sus antepasados. Entonces, ¿cuál es el punto acá, hermanos? El pueblo de Israel en la historia pecó grandemente de haber pedido un rey. Era Dios, por medio de Samuel, que le estaba guiando. Pero en un momento difícil quisieron ser como las otras naciones. Mira, las otras naciones tienen un rey. Queremos eso también. Un rey que marche adelante, que lo podemos ver y puede liderarnos. Fue un pecado haber pedido un rey, Saúl, sin duda. Pero aún en el pecado de ellos, Samuel dice, pero bueno, recuerden que Dios les dio ese rey. Pero ahora que tiene un rey, esperamos algo, que obedezcan al Señor y sean fieles y teman a Dios. Y si lo hacen, magnífico. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Dios trabaja con un plan B. No era el plan inicial de Dios que ellos pidieron un rey. Ellos tomaron una mala decisión, cometieron pecado, pero aún en medio de esa mala decisión, aún en medio de ese pecado, Dios tenía un plan. Ok, ahora que pidieron ya como rey a Saúl, hagan eso entonces. Trabajemos así. ¿Están conmigo, hermanos? Es increíble que si somos fieles, Dios hasta puede trabajar por medio de una mala decisión tuya. Y siempre tomamos malas decisiones, ¿no? Casi siempre, ¿no? Pero muchas veces en medio hasta una mala decisión, Dios trabaja en esa mala decisión. Hay una parábola que dice, ¿no? Tú cosechas donde no has sembrado. Sí, Dios no sembró esa mala decisión, pero cosecha salvación en medio de una mala decisión. ¿Están conmigo, hermanos? Eso es para animarte. Entonces, no queda, ahora ya tomé esa decisión, qué horrible. No. Ahora la solución es abandonar a Dios. Yo estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. No. Es lo que Satanás quiere que pienses. Pero Dios habla para ti, ok, ya lo hiciste, hay las consecuencias, sea hombre, sea mujer, asuma las consecuencias y aprende lo que Dios te quiere enseñar en medio de todo eso. Aún así yo tengo un plan extraordinario contigo. Aún así tenemos un propósito, amén. Aunque pidió Saúl no fue lo mejor, pero bueno, hay un plan todavía. Y hay un plan increíble todavía. ¿Está conmigo, hermanos? Dios trabaja también con un plan B.
Amén. Eso nos anima a nosotros. Vamos a leer acá versículo 17. Ese fue el tercer punto. Bueno, ahí está. Versículo 17. Dice, versículo 16. Y ahora presten atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. ¿Qué pasa acá? Samuel dice, ustedes han pecado en pedir un rey, pero yo voy a orar y en ese mismo día va a haber truenos y lluvia. ¿Y qué hace? Samuel está diciendo lo que va a pasar. Mira eso que va a pasar. Yo voy a orar y va a haber truenos y lluvia. Samuel se distanció un poquito quizás, ora a Dios, y en aquel mismo día hubo truenos y lluvia. ¿Cuál es el cuarto punto? Creer antes de orar. Hay un principio bíblico que podemos aprender de Samuel sobre creer antes de orar. Hay que creer antes, durante y después. Pero yo quiero enfatizar en la parte del antes. Amén. ¿Saben? Nuestra relación, hermanos, con Dios, como tenemos que aprender a creer antes de orar a Dios. Así como Samuel dice, es que eso que va a pasar, va a haber llorar, va a haber truenos de lluvia, para que sientan un gran temor a Dios y entiendan que han cometido un pecado a pedir a Saúl como rey. Y Saúl ora, ocurre exactamente lo que él había dicho, hay truenos, lluvia y todos sienten un gran temor a Dios. Y lo mismo pasa con Moisés, no sé si recuerdan de Moisés, hablando con el faraón 2 veces, en Éxodo capítulo 8, puedes leer después. Moisés dice al faraón que iría a orar, y las plagas de las ranas irían a morir. Y la otra vez dice, yo voy a orar y los mosquitos, ¿dice mosquitos? La plaga de los mosquitos se van a terminar también. Y él dice exactamente lo que iba a pasar. Y después él ora y pasa exactamente lo que dijo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sabe? Creer antes de orar. Así fue parte del último discurso de Samuel. Y sería imposible, hermanos, hablar de ese punto de creer antes de orar sin levantar a una persona muy especial, una querida hermana que es llamada Claudia. Claudia, la hija de sus queridos hermanos Francisco y Yara. Y Claudia, como saben, ella estuvo con una situación de salud sumamente fuerte. En 2017, Claudia fue diagnosticada con cirrosis hepática no alcohólica. Y en 2024, el año pasado, empezaron a presentar muchas complicaciones. Febrero, marzo, abril y mayo, ella empezó a presentar hemorragias. Julio del año pasado, comenzó con el protocolo de hígado para ser candidata al trasplante de hígado, a ser trasplantada. Claudia presentaba, mire eso, una fase terminal de cirrosis hepática. Noviembre del año pasado es hospitalizada. En enero de 2025 se hospitaliza de nuevo por hemorragia. En febrero de 2025, bueno, el mes pasado, ella fue hospitalizada 2 ocasiones por encefalopatías hepáticas, que es una condición de que el hígado ya no funciona correctamente y empieza a afectar su cerebro. Empieza a haber confusión, desorientación, pérdida de memoria, cambios de personalidad, y eso puede hasta llevar a la muerte. Y sabe, el pronóstico de Claudia no era bueno. Y yo recuerdo cuando nos comentaron, en febrero fui al hospital para visitar a Claudia, y ella estaba ahí de cama, pasamos un tiempo, ella despertó, platicamos, y Claudia, cuando llegué allá, empecé a orar, y yo estaba, wow, yo quiero consolarla, leer escritura juntos, orar juntos. Pero cuando llegué allá, estaba platicando, Claudia me decía,
y ella no podía hablar mucho. Y decía, Tulio, yo estoy solo muy animada que el día 17 de febrero, no sé si 17 o el 20, no sé si me falla la memoria, 17 de febrero yo voy a recibir una cita médica para ver del trasplante de hígado. Y yo tengo fe que eso va a pasar. Dios va a bendecir. ¿Sabe, Tulio? Yo quiero tanto comer un queso carne. Extraño mucho con la birria. Y dijo, ¿cuál es tu jugo preferido? Dijo, mi jugo de fresa. Dijo, agua de fresa. Yo, eso, ¿tú sabes, Claudia? Cuando salimos entonces, un juguito de fresa. Pero yo fui ahí solo porque ella estaba, mira, Dios va a bendecir. Eso va a pasar. Y yo pensé, wow, conseguir un trasplante así es sumamente difícil. No es simplemente llegar a la lista y conseguir un trasplante. Primero para ser aprobado, después entra en una lista y en esa lista a veces te llama después de años para dar la noticia que va a recibir un trasplante de hígado. Y mientras Claudia hablaba de su expectativa y de todo, yo pensaba, wow, esa mujer tiene mucha fe. Tiene mucha fe. Y sabes, ¿y qué pasó? Nosotros terminamos una oración, platicamos un poco. Y el día 1 de marzo, Claudia recibe su hígado. Recibió el nuevo hígado. Imagínate, hermanos, qué locura. Ella tuvo la cita, creo que el 17 de febrero, 20, quizás Francisco, ahora fue el 17, ¿no? La cita médica. Y en esa cita, imagínate, para entrar a la lista, para ver los detalles y todo, ya el 1 de marzo, 13 días, 14 días después más o menos, ella recibe la noticia y ya recibe el nuevo hígado para ser trasplantada. Y sabes, Claudia fue el número 100 de trasplantes en México y la paciente más joven a ser trasplantada. Hasta salió ¿cómo dice? En el periódico. ¿Periódico? En las noticias, salió el periódico, las noticias, Claudia. Y sabe, y cuando yo estaba haciendo esa clase, sin duda me vino a la mente Claudia. Claudia y Samuel, increíble, tenían la fe de creer antes de orar. Sabe, hermanos, cuando tú crees, tú lo puedes visualizar. Tú lo puedes visualizar. Sabe, si tú estás en tu charla bíblica, tú piensas, wow, nuestra charla bíblica, hermanos, nosotros vamos a dar fruto en el mes de abril. Ya podemos visualizar nuestra charla siendo utilizada como instrumento para conocer a alguien que quiere ser un discípulo de Jesús. Ya podemos visualizar. Esto Dios va a bendecir. Por eso, hermanos, oremos. Cuando tú tienes la fe de creer antes de orar, Dios bendice. Cuando tú estás buscando un trabajo y ya visualiza, wow, yo ya visualizo el trabajo que me va a ayudar a poner al reino en primer lugar, que me va a ayudar exactamente con lo que necesito en las finanzas. Yo ya lo puedo visualizar ese trabajo. Dios va a bendecir y ahí tú entras en oración. Cuando tú piensas en la salvación de algún familiar, yo ya puedo visualizar a mi hermano físico diciendo, Jesús es mi Señor. Pero muchas veces no. Muchas veces yo actuaba, pero yo tengo que recordar siempre de Dios trabaja por medio de fe. Y yo ya quiero volver a visualizar a mi hermano, un discípulo de Jesús. Y es con esa fe que quiero orar a Dios diariamente. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero animar, creer antes de orar. Y el quinto punto, esos dos últimos puntos son muy cortitos. Versículo 23. Saltar un poquito. Dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. ¿Cuál es el punto acá? Para Samuel, mira el versículo 23. Dice que Dios me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Para Samuel era pecado no orar por los israelitas. Quinto punto, orar por los discípulos. Orar por los discípulos. ¿Sabe? Samuel consideraba pecado no orar por los discípulos. En aquel tiempo los israelitas. A mí me encanta mucho en la iglesia, no sé si saben, pero tenemos un ministerio llamado Ministerio de Anas.
¿Recuerdan Ana, el libro de Lucas? La mujer de edad avanzada que iba al templo, oraba, ayunaba y quería ver el Mesías. ¿Recuerdan? Pero sabe que tenemos un ministerio de Anas, que ahí está Lulu García, Betty Ramos, amén, Guadalupe León, amén, la querida hermana Marta y Patti. Y bueno, y Jenny Alvarado está liderando ese grupo. Miren qué increíble, esas mujeres están de lunes a viernes a las 6 de la mañana orando por toda la iglesia. Orando por todas las necesidades de la iglesia, orando por los problemas de salud en general, pero cosas específicas, y están orando por todos los miembros por nombre. Qué increíble saber que Dios está protegiendo por medio de las oraciones de esas mujeres, que a veces ni tú oras por ti mismo, ni tú oras por los hermanos, pero qué increíble saber que Dios se mueve por medio de la oración, y Dios sin duda, aparte de tanto fruto que hemos visto en el mes de marzo, tantas cosas increíbles que estamos viendo en la iglesia, yo no tengo duda que fue parte de la oración del ministerio de Anas, que estaban orando por cada uno de nosotros. Quizás en verdad, mira qué increíble, que tú estabas enfermo con algo, una situación física difícil, y fuiste sanado. Dios escuchó la oración de esas mujeres. Sabe, yo quiero animar, si tú puedes pasar allá y solo honrarlas, porque es algo que ellos dedican las mañanas, y tienen otras responsabilidades, tienen otros trabajos, muchas cosas que hacer, pero dedican las mañanas de lunes a viernes para estar orando por ti y por mí, por toda la iglesia. Ministerio de Anas tenía el espíritu de Samuel. Es pecado no orar por los discípulos. Es interesante, las personas que más tienen muchas opiniones y críticas y quejas son las personas que menos oran por los discípulos. No oran por nadie, no hablan con nadie, no son amigos de nadie, porque no importa a nadie, ¿entiendes? Pero quieren dar muchas opiniones. Dice, mira, primero empieza a orar por esa persona por un tiempo. Nosotros estamos orando por cada discípulo por nombre ya hace mucho tiempo, antes de tú llegar acá. Primero tenga a la persona en su corazón primero. Sepa su apellido primero antes de dar alguna opinión. Entonces, ¿sabe? Es muy fácil querer hablar de cosas de la iglesia, siendo que no conoces a nada de la iglesia, o no conoces de otros ministerios. Pero es increíble, hermanos, cuando oramos por los discípulos, esas personas quedan en su corazón. Esos nombres quedan en su corazón. ¿Está conmigo? Y el último punto, versículo ahí 24, Samuel dice, pero yo los exhorto a temer a Dios. Sexto punto, temor a Dios. Amén. ¿Sabe? Temor a Dios. Temer a Dios no es tener miedo de Dios. Temer a Dios es tener miedo de perder su relación con Dios. Yo no tengo miedo yo temo mucho con el matrimonio, yo temo mucho perder mi relación con Dios, mi relación con Baitza. Porque yo sé que es alimentar mi impureza sexual, buscar ser infiel adúltero, y ya perdí todo con Baitza. Ya perdo todo con mi esposa. Pero yo no vivo al mismo tiempo con miedo. Ay, yo tengo miedo de que Baitza me deje, y yo camino, yo despierto con miedo que ella me deje. No, yo no vivo con miedo, para nada, pero yo tengo miedo de perder mi relación con ella. Porque yo sé que es tan fácil es ser inmoral sexualmente, es tan fácil ser impuro sexualmente, es tan fácil cometer pecado. El pecado está a la puerta, está ahí. Es una mala decisión. Y por saber que es tan fácil, es por ahí que viene mi temor a Dios. Wow, Dios, yo temo a ti porque yo sé que tan fácil es cometer cualquier pecado. Por eso viene mi temor, porque yo tengo miedo, no vivo con miedo, pero tengo miedo de perder lo que tenemos. Tengo miedo de perder, abandonar mi salvación, abandonar mi relación contigo. Y Samuel termina su discurso exhortando que teman al Señor. ¿Sabes? Increíble, hermanos. ¿Quién eres cuando estás solo? ¿O qué haces cuando estás solo? Ahí muestras que tanto temes a Dios. ¿Sabe qué piensas cuando estás solo? Ahí viene saber cómo está su temor a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabe? En conclusión, hermanos, hoy aprendimos 6 lecciones de Samuel. En su último discurso, un hombre que causó impacto tremendo en la historia. Y podemos aprender sobre rectitud personal. Dios trabaja por medio de personas. Dios trabaja con un plan B. Creer antes de orar. Orar por los discípulos.
y temer a Dios. Y con eso podemos, ese discurso de Samuel no solo va a quedar en la palabra de Dios, pero va a transmitir y pasar en nuestros corazones. Que puedes salir de acá con al menos una decisión, una lección que tú quieres añadir a su relación con Dios, añadir a su fe. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén, hermanos, y lo que vamos a hacer ahora, como saben, después del servicio tenemos una taquiza ahí atrás, amén, ahí un tiempo de comidita. Entonces yo voy a orar por la ofrenda ahora, amén. Padre en cielo, gracias por esta mañana. Padre, con ese espíritu de gratitud, con los ojos fijos de Jesús en la cruz, Padre, que tú dio su único hijo, Padre, su hijo amado, para venir a la tierra, morir por nosotros, sufrir de una manera inefable, Padre, una manera que no podemos dimensionar, dolor físico, la humillación, los insultos, los azotes, Padre, Padre, el dolor psicológico, emocional, Padre, de quedar 6 horas clavado en la cruz, y si eso fuera poco, todavía cargar con nuestros pecados, con nuestra amargura, con nuestro orgullo, con nuestra impureza, con nuestro rencor, cargó los pecados sobre ti. Y esos pecados lo clavó en la cruz, Padre. Y todo por amor a nosotros. Padre, tú no puso límites para nuestra salvación, por nuestra salvación. Gracias, Padre, por inspirarnos con tu ejemplo. Y es teniendo eso en nuestros corazones, que tú quieres darnos lo más increíble de la vida, que es la salvación. Quiere cuidar de nosotros también. Padre, es con ese corazón voluntario, agradecido, y sin poner límites también, que queremos ofrendar a ti. Tú no necesitas de nada, Padre, en verdad, pero tú deseas un corazón agradecido. Y es con esa gratitud de corazón que queremos ofrendar a ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por este día, por este momento. Y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en la siguiente canción.